Muy bien, muchachos, vamos a retomar nuestra presentación justo del día de hoy, en donde la dejamos. También quiero recordarles, muchachos, que para que la clase sea un poco más fluida y dinámica, si en el momento que estemos dando la explicación, mantengan por favor sus micrófonos cerrados. Esto con la finalidad de que no nos llene todo de ruido ambiental y se puede escuchar bien la parte de la ponencia y que en cualquier momento cuando ustedes quieran hacer una pregunta sin ningún inconveniente pueden prender su micrófono y decirme su pregunta, ¿vale? No hay problema ahí con que de repente esté explicando algo, de repente yo me voy muy encarrerado. Si ustedes necesitan preguntar algo, sin ningún problema pueden ahí interrumpirme, cortar el rollo y decirme qué es lo que necesitan, ¿vale, chavos? Entonces, para aquellos que no tengan micrófonos, porque también hay la posibilidad, aquí en el programa hay justo un chat, entonces pueden poner perfectamente la pregunta. A mí me sale una notificacioncita cuando veo ahí cosas del chat, entonces normalmente corto y reviso lo que está en el chat, se los leo a todos por si alguien no lo está viendo y lo respondemos, ¿vale? Entonces voy a ponerles justo la presentación en donde nos habíamos quedado y vamos a explicar lo que había hecho falta. Antes de ponernos a explicar esto, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, algún punto de vista? Profe, Dime. solo le iba a preguntar que si esta clase la podemos volver a repetir. Sí, todas las clases van a quedar grabadas, las vamos a subir por el tamaño que nos da, por la calidad de grabación y todo. No las podemos tener así como pasárnoslas por el WhatsApp o algo así, porque la verdad está muy pesado. Pero lo que yo hice, o bueno, lo que hago es que les subo todos los videos a una carpeta de Mega y ahí yo se los publico en WhatsApp, el link de la carpeta y la clave, y entonces ya ahí ustedes, ya sea en su computadora o en su dispositivo móvil, la pueden descargar y ya la pueden ver ahí a gusto, ¿vale? Entonces sí, todas estas clases quedan grabaditas, nada más que tomen en cuenta, por el espacio que nos da Mega, solo puede estar dos módulos vigentes. O sea, por ejemplo, las clases que vamos a estar viendo este módulo, van a estar todo este módulo y el que le sigue. Pero después de eso se tienen que borrar porque si no ya no nos da chance de meter las siguientes. Entonces, normalmente es el que está corriendo más uno atrasadito y así se está renovando. Cada módulo tiene su propia carpeta y tiene su propia clave. Entonces, si ustedes todavía están en el módulo 1 o en el módulo 2 y quisieran ver hace 3 el módulo pasado, pues no se podría, ¿vale? Entonces, vayan teniendo ahí en cuenta porque si lo quieren conservar y guardarlo en su dispositivo móvil o en su computadora, tienen que ir descargando en tiempo porque después rastrear las clases y ver cuáles son las que le hacen falta, la verdad ya es un caos y está bastante difícil de hacer. Entonces, pues vayan a descargarlo si lo quieren en tiempo y forma. ¿Sale, chavos? ¿Algún otro comentario o duda? A ver, tenemos algo en el chat. Les digo que aquí me sale ahí el coso ok. Ah, no, nada. Vale. Ya nada más. Les quedó claro. Perfecto. Entonces sigamos con lo de hoy, chicos. Estábamos hablando de que justo tenemos dos tipos de fibras musculares y una se subdivide en otras dos. Ya hablamos que la de tipo 1 pues es un poco más lenta, lo utilizamos la mayor parte del tiempo. Pero ¿qué pasa cuando las cosas nos cuestan un poco más de trabajo? Ah, bueno, ahí entran las fibras de contracción rápida, ya sean las tipo A o las tipo B, que también es como se encuentra en la literatura, o las tipo X. Estas tienen una contracción muchísimo más rápida, pueden generar mayor tensión mecánica, por lo tanto son más fuertes. Su metabolismo puede ser prioritariamente por glucólisis y ATP o hay una combinación mixta entre la glucólisis y el oxidativo y normalmente su área transversal es muchísimo más grande. Si nosotros queremos crecimiento muscular, principalmente tenemos que buscar los estímulos que me estimulen las tipo 2X o tipo 2B, que van a ser las que tienen mayor capacidad de crecimiento, pero que son también las que son principalmente las responsables de la producción de fuerza y la producción explosiva.
¿vale? Esto lo podemos ver en los mecanismos de aumento de la masa muscular. Hay, digamos que, varios factores que determinan que realmente una persona pueda tener un aumento del tejido hastiado de la musculatura. Sabemos que la estética corporal, muchachos, o sea, el verse bien, es una suma de dos factores. Bueno, en realidad son tres, pero dos solo están en nuestras manos. Una, la cantidad de masa muscular que nosotros tengamos. Dos, el porcentaje de grasa, el cual tenemos en nuestro cuerpo. Y tres, la genética. La genética no la podemos controlar nosotros, que habla un poco más como de la forma, del tamaño de los huesos, de la estructura que está conformada. Venga, que esa ya es, ahora sí que la que nos heredaron nuestros padres y tan se acabó. Pero sí puedo modificar mi porcentaje de grasa y sí puedo aumentar mi tamaño muscular. De repente llegan gente al gimnasio y me dice, oye, es que yo quiero definir, y pues, cuando lo ves está todo delgadito, tiene un porcentaje de grasa alto, pero no tiene musculatura, y aunque se ve pues justo flaquito o delgado, pues no tiene, o sea, si yo le pusiera un entrenamiento y una dieta y perdiéramos ese porcentaje de grasa, lo único que pasaría es que estaría aún más flaco. No hay nada que definir como tal. Necesito, para que se vea ese relieve entre musculatura, que haya un aumento de la masa muscular. ¿Cuáles son los factores que principalmente determinan esto? Primero, el número de fibras musculares dependiendo del tipo. O sea, hay personas que tienen mayor cantidad de tipo 2 y por lo tanto son más susceptibles al estímulo que hace que estas fibras musculares crezcan. Cargas altas, ejercicios explosivos. O sea, hay gente que, digamos que ya por genética, por naturaleza, pues tiene mayor sensibilidad y predisposición a esto. Bueno, ellos son algunos de los que van a desarrollar más masa muscular. El tipo de activación. Esto puede ser por electroestimulación, puede ser también por cargas altas, puede ser también por ejercicios explosivos o como por ejemplo lo que es estas bandas de restricción a lo que le llamamos entrenamiento de oclusión o también conocido como entrenamiento de hipoxia. Esto también ayuda a que este tipo de fibras musculares se activen más fuerte. Entre más se activen este tipo de fibras musculares, pues mayor aumento de masa muscular vamos a tener. Otra de las vías que determina el crecimiento muscular es la señalización de crecimiento. Este se va a dar principalmente por estrés mecánico. ¿Qué es el estrés mecánico? El estrés mecánico es justo la necesidad que tiene un músculo de contraerse. Obviamente, si tú le pones algo muy ligero y quieres contraer el músculo, pues el grado de trabajo al que va a llegar va a ser pobre. Pero si esto está cerca de su máximo, sin llegar a su máximo, porque eso fatigaría demasiado, va a hacer que este estrés incremente. Y obviamente un estrés incrementado va a ser aquel que levante estas señalizaciones electroquímicas y diga al cuerpo, oye, ¿qué crees? Necesitamos más potencia, necesitamos más fuerza. Ahora, aquí en esta gráfica viene el estrés metabólico, pero justo en un estudio que se publicó el año pasado, este factor acaba de salir de la lista porque más bien es una consecuencia del movimiento. El estrés metabólico, chavos, a pesar de lo que se creía, no es un factor que determine la hipertrofia. De hecho, al contrario, demasiado estrés metabólico podría retrasar tus ganancias. ¿Qué es el estrés metabólico? Pues un trabajo aumentado de estas rutas por el medio que nosotros transformamos la energía para permitir que haya movimiento. Acuérdense que dentro del metabolismo tenemos básicamente dos acciones. El anabolismo, que es la construcción, la síntesis, y el catabolismo, que es la degradación. ¿Vale? Todo el tiempo estas dos están en existencia. Cuando nosotros entrenamos, estamos catabolizando energía, estamos catabolizando estructuras proteicas, lo cual está generando estrés al cuerpo y este cuerpo, en el momento en que nosotros estamos descansando, va a justo tener una respuesta anabólica reparando todo eso
y potencializándolo. O sea, el cuerpo es muy económico. Algo que se le rompe, dice, no se me vuelve a romper, lo voy a hacer aún más fuerte. Y entonces por eso tenemos que cada vez estar generando mayor estrés mecánico. O sea, mayor dificultad de los ejercicios, mayor velocidad de ejecución o mayor fuerza, mayor carga, etcétera, etcétera. A lo que sabemos que son los factores de algo a lo que se le llama como sobrecarga progresiva. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Ahora se sabe que el estrés metabólico puede llegar a generar fatiga sin estímulo. O sea, cansancio que no te ayude a que el cuerpo entienda que eso tiene que crecer. Y esto obviamente le va a costar muchos pues recursos al cuerpo que pudieron haber sido aprovechados para otra cosa. Entonces, así, nuevecito, salido del horno, muchachos, el estrés metabólico ya no es un factor que deberíamos de estar buscando en nuestro entrenamiento si nuestra finalidad es el crecimiento hipertrófico. Dudas, comentarios. Bueno, avancemos, ¿vale? Por último, está el aporte nutricional. Sabemos que uno de los factores más importantes para que haya crecimiento muscular, pues es que nuestro cuerpo tenga la materia prima suficiente para poder generar este tejido nuevo. Y principalmente vamos a hablar aquí del aporte de proteínas. La cantidad, el tipo de proteína y el tiempo que se le está dando, o sea, la constancia con la que se coma, son factores bastante determinantes. Sabemos que la cantidad se determina por el peso corporal. Sabemos que la recomendación para personas comunes y corrientes va más o menos del 1.4 al 1.8 por kilogramo corporal. O sea, por ejemplo, si yo peso, no sé, 60 kilogramos, pues voy a necesitar aproximadamente ahí unos 100, 110 gramos si soy alguien que entrena pues, de manera recreativa. Personas que ya se dediquen a ciertos deportes que tienen relación con el aumento de masa muscular, como lo es el físico-constructivismo, el powerlifting, la halterofilia, vamos a necesitar una cantidad un poco mayor, desde 1.8 hasta 2.2 gramos de proteína por kilogramo. ¿Por qué ellos necesitan más? Bueno, simple y sencillamente porque su deporte genera mayor estrés mecánico tiene como consecuencia mayor daño muscular y por lo tanto van a tener mayores necesidades de estarse recuperando. Por eso vamos a darle un pequeño extra. Yo a la mayoría de mis pacientes, los cuales quieren competir en deportes de estética o de fuerza, rondamos alrededor de los 2 gramos de proteína por kilogramo total. Entonces, por ejemplo, si tú pesas 75 kilogramos, necesitarás aproximadamente por día 150 gramos. Si tú pesas 80 kilos, necesitarás aproximadamente por día 160 gramos. Y de ahí, dependiendo de cómo te vayas, cómo vayas mejorando, pues habrá que subirla o ajustarla dependiendo de tus necesidades. Después está el tipo de proteína. Sabemos que hay proteínas completas y proteínas incompletas. Y esto se da a raíz de sus sustancias derivadas. La proteína cuando nosotros la comemos no la absorbemos así como tal, como proteína. La degradamos. La degradamos en algo en lo que se le llama aminoácido. Un aminoácido es una sustancia la cual está compuesta por diferentes elementos químicos, los cuales funcionan como si fuera un bloquecito de Lego. Vemos que hay diferentes tipos de bloques de Lego, ¿no? Hay algunos que son de 4 puntos, otros de 6, unos alargaditos, unos más cortos, y dependiendo de cuál tenga, yo puedo formar figuras, ¿no? Si tengo puros cuadraditos, pues nada más puedo formar ciertas figuras, pero si ya le agrego uno larguito y otro de otra manera, puedo hacer otro tipo de combinaciones. Pasa lo mismo, hay más de 100 tipos diferentes de aminoácidos. Dependiendo de cómo estén construidos y cómo estén combinados, vamos a tener colágeno. El colágeno es lo que forma prácticamente todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está aproximadamente formado por 13 tipos de colágeno diferente. La piel es un tipo de colágeno.
El vello es un tipo de colágeno. El cartílago es un tipo de colágeno. El hueso, los músculos, los órganos son algún tipo de colágeno. Pero si se dan cuenta, tienen propiedades diferentes. La piel es súper elástica. A diferencia del hueso, el hueso es muy duro, ¿no? El cartílago es algo como un punto intermedio, ¿no? Vemos aquí en la nariz o en las orejas. El músculo tiene propiedades igual también interesantes, el vello tiene propiedades interesantes. Es diferente, por ejemplo, el vello facial o el vello púbico que el cabello que tenemos, ¿no? Tiene una conformación diferente. Y esto es por el tipo de colágeno que lo genera. ¿Qué pasa? Bueno, que va a haber fuentes de proteínas que nos dan una gran variabilidad de aminoácidos, lo cual obviamente es bueno porque nos ayuda a poder crear cualquier tipo de tejido si tenemos ahora sí que un surtido rico de aminoácidos. Y estas proteínas son las de origen animal, por ejemplo, su carne o sus derivados como huevos o leches, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, que hay otro tipo de fuentes de proteína, las cuales son de origen vegetal, pero tienen uh, el detalle de que tienen una menor diversidad de aminoácidos. Por ejemplo, los frijoles tienen una buena cantidad, 11 tipos de aminoácidos diferentes, pero ¿qué creen? Que para que sean consideradas una proteína completa necesita de 23 aminoácidos diferentes. Entonces, ni modo, aunque los frijoles son altos en aminoácidos, podríamos decir que son altos en proteínas, sus proteínas no son de alto valor biológico, no tienen tanta biodiversidad de aminoácidos. Pasa lo mismo con la soya, con el arroz, con las diferentes leguminosas como el garbanzo, las habas, las lentejas. La proteína que tiene el brócoli tiene solamente 9 tipos de aminoácidos diferentes, por poner un ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa para toda esta gente que quiere ser vegana o vegetariana? Muy sencillo, tiene que haber más combinación. Por ejemplo, si tú combinas frijoles y arroz, vas a tener cerca de 24 tipos de aminoácidos diferentes. Las proteínas que absorbas de esa comida van a ser proteínas de alto valor biológico, ¿vale? Y es por eso la clave de que si quieres entrarle a esto del veganismo o del vegetarianismo, tienes que asistir con un asistente nutricional que sepa de cómo se deben de combinar los alimentos para que no vayas a tener una deficiencia de proteínas, sobre todo si quieres tener crecimiento muscular, ¿vale? Que claro, para aquellos que somos omnívoros, pues la tenemos más fácil, porque podemos consumir un chorro de cosas y eso nos da aún más de variabilidad de aminoácidos. Hasta aquí, chicos. Dudas, comentarios. Yoko, Dime, mira. leí por ahí que, por ejemplo, que la ingesta de aminos para la reparación muscular no era tan recomendable porque si no se aportaba el resto de los aminoácidos, entonces, o por ejemplo, no sé si no consumíamos de pronto estos 25 gramos de proteína que deberíamos de consumirnos en esta ventana metabólica, podría tomar los aminos del mismo tejido muscular. Mira, la suplementación con aminoácidos, justo tiene como el principal problema que no suple toda la diversidad de aminoácidos que necesitamos. Hay dos tipos de aminoácidos esenciales, que son aquellos que nosotros no producimos dentro de nuestro cuerpo, que tenemos que comer para obtenerlos, por eso es su necesidad, su esencialidad, y aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos no esenciales son todos aquellos que ya producimos en el cuerpo, que por medio de otras sustancias nosotros podemos crearlos. El problema es de que justo todos esos aminoácidos esenciales casi siempre están provistos en proteínas de alto valor biológico, no en aislados, o sea, no en suplementos, pues, o no es tan sencillo encontrarlos de buena calidad en los suplementos. Y sí, si tú solamente estás dando un tipo o unos cuantos tipos de aminoácidos,
pues si se degradó más porque entrenaste con suficiente estrés metabólico, estrés mecánico, pues lo más seguro es de que sí, o sea, no es de que en ese momento se degrade el músculo se degradó en el entrenamiento, al movimiento, ahí es donde se utilizó y por lo tanto vació sus depósitos. ¿De qué? De glucógeno, de ATP, vació justo la mielina que recubre los axones de la neurona motora y todo eso se tiene que reparar, se repara justo en el descanso posterior al entrenamiento. Esta metana metabólica como tal existe porque es el tiempo en donde el cuerpo está más susceptible, pero no seamos ingenuos, no es lo que estamos comiendo justo después de entrenar, sino más bien es lo que ya está almacenado en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la digestión tarda mucho tiempo. La digestión puede tardar de 2 hasta 8 horas en procesar un alimento. Hasta aún aquellos alimentos que nos dicen que son de rápida absorción, pues no están comprobados que realmente eso sea lo que determina. Pero, por poner un ejemplo, si tú ayer llegaste a tu consumo de proteína, la digestión ya hizo su trabajo y ya la dividió en todos los aminoácidos. Y si al otro día tú entrenas, después de entrenar cuando necesites reparar, ya tu cuerpo va a tener las bodeguitas de aminoácidos llenas y va a poder tomar todo lo que necesite para comenzar su reparación. Es por eso que es súper importante ser constante en tu alimentación, porque prácticamente te vas a estar reparando con lo de ayer, si no es con lo de más tiempo, porque hay ciertos aminoácidos que se utilizan poco y estos pueden ser almacenados en el cuerpo por mucho, mucho tiempo. Lo que pasa también con algún tipo de vitaminas y minerales, pueden ser almacenados hasta que se soliciten, hasta que se necesiten de nuevo. Entonces, como tal, yo no dependería, o yo les recomendaría que no dependan de la suplementación para llegar a su aporte de proteína, sino más bien de comida y de comida de calidad. Hoy en la mañana en mi historias de Instagram subí así un vaso y les di mis macronutrientes, ¿no? Les decía, me parece que eran algo así como 54 gramos de proteína, así en un vaso de litro más o menos. Eran como, no me acuerdo si 70 gramos de hidratos de carbono y como 20 gramitos de grasa, una cosa así, ¿no? Eran como 730 calorías. Y varios me preguntaban, oye, coach, ¿qué suplemento es ese? ¿O cuál es la receta? Y era bien sencillo, era 1 litro de Lala 100 y 2 cucharadas de chocolate. Listo. O sea, no había nada de magia ahí, no era un suplemento, era simplemente un licuadito de chocolate, pero cuando uno conoce qué es lo que trae, pues obviamente ya puede tener un poco más de control. Aparte de esta leche que es leche súper proteica, que está aparte fortificada con un poco más de caseinato, pues a la gente que hace entrenamiento les viene de lujo, porque nos ayuda a llegar a la cantidad de proteínas que necesitamos con un altísimo valor biológico. La proteína de la leche es lo que más absorbemos. Es algo a lo que se le conoce como el estándar de oro, que es el 100% prácticamente de absorción. ¿Vale? Entonces, sí, yo recomiendo que haya suficiente variabilidad por medio de alimentos para evitar que haya una degradación innecesaria de la musculatura y una ausencia de recuperación. No les recomiendo depender de suplementos. Pueden complementar, que es diferente, pero no depender y no sustituir alimentos pues reales. ¿Alguna otra duda o comentario, chavos? Muy bien. Entonces, por último, el timing. El timing o el tiempo y la constancia con la que nosotros comemos la proteína es bastante interesante, porque para estarnos constantemente en un proceso de reparación, necesitamos que en cada una de nuestras comidas haya presencia de la proteína. No importa si tú comes 2 o 3 veces al día o si comes 5 o 6 veces, eso no importa para nada,
pero en cada una de tus comidas debe de haber proteína. Obviamente, si comes menos veces al día, va a tener que haber más proteína en cada comida. O sea, porque imagínense, si tú eres un tipo que necesita 160 gramos y comes solo 2 veces al día, pues mínimamente tendrás que tener 80 y 80, ¿no? Claro, si comes 5 veces al día, pues órale, igual ya vas a poder tener ahí, no sé, de 30 en 30, de 40 en 40 o 35 más o menos, y ya por eso llegarás a tus necesidades, ¿no? No todas las comidas tienen que ser de igual cantidad de proteína, pero sí debe de haber. ¿Para qué? Para que los procesos anabólicos y de reparación se mantengan en constante activación y señalización. Algo lo que le llamamos síntesis proteica. Necesitamos que sea proteína de alto valor biológico, porque principalmente hay un aminoácido que despierta todas estas señalizaciones, el cual se llama leucina. Necesitamos que en cada comida haya mínimamente 3 gramos de leucina para que nuestro cuerpo esté en constante reparación y mejoramiento de sus tejidos. Si yo como, por ejemplo, en una sola comida, no sé, puros frijolitos con verduras, híjole, pues ahí me estoy quedando corto. Pero si a mis frijolitos le pongo, no sé, algún tipo de queso o me hago ahí unos frijoles charros, estos que llevan carne, por ejemplo, pues seguramente yo estoy teniendo mayor variabilidad y estoy teniendo un aporte pues muchísimo más enriquecido, ¿vale? Entonces, llegar a la cantidad, verificar que sea de alto valor biológico y que sea constante, no importa cuántas veces comidas al día hagas, pero que en cada una haya una fuente proteica. Hasta aquí, chicos. Comentarios, dudas. Coach, Dime. respecto al timing de la proteína y también de lo que hablamos anteriormente de la ventana anabólica, puede llegar a disminuir si entrenamos en ayunas. No, porque normalmente ese entrenamiento en ayunas solamente significa que no hay alimento que esté siendo digerido. O sea, si tú te duermes, por poner un ejemplo, a las 11 de la noche y a las 8 de la mañana ya estás entrenando, estamos hablando de que hubo aproximadamente unas 10 a 11 horas de ayuno, porque pues, obviamente estaba uno dormido y te paraste, luego ahí a vestirte, a echarte el baño y a irte a entrenar, pero eso no quiere decir que no tengas la energía suficiente para realizar ese entrenamiento. Tienes depósitos de glucógeno, tienes depósitos de aminoácidos, tienes depósitos de ATP y en el peor de los casos seguimos teniendo tejido adiposo, lo cual sabemos que también es un tipo de almacenamiento de energía. Para poner números concretos, una persona común y corriente puede almacenar aproximadamente 5 moléculas de ATP por cada gramo de musculatura. Entonces, así en un cálculo súper rápido, si tenemos 30 kilogramos aproximadamente de musculatura en una persona común y corriente, eso nos estaría diciendo que tenemos aproximadamente 3 millones de moléculas de ATP disponibles para movernos. Eso es un chorro de movimientos, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, a ponerle números al glucógeno, una persona común y corriente almacena entre 300 y 400 gramos de glucógeno a nivel muscular. Entonces, supongamos que tienes 300 gramos, que estás pequeñito. Si multiplicamos esos 300 gramos por 4 kilocalorías, que es lo que nos da cada gramo de glucógeno, estamos hablando de que esa persona tiene 1200 kilocalorías que puede utilizar sin necesidad de comer. Y luego si nos vamos al tejido adiposo, cada gramo de grasa nos da 9 kilocalorías. Supongamos que alguien tiene 2 kilitos extra de grasa, ¿no? Por decir algo. Cada kilo tiene aproximadamente 1000 gramos, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que cada kilo nos da aproximadamente 9000 kilocalorías de energía. Quitándole ahí el tanto por ciento que le cuesta al cuerpo, 7000. O sea, tendríamos 14000 kilocalorías para gastar. ¿Saben cuánto gasta aproximadamente una persona promedio en entrenar?
No. No digamos un atleta, ¿no? Alguien que va al gimnasio. La tasa de equivalente metabólico nos dice que una persona gasta 5 veces su peso corporal en kilocalorías. O sea, por ejemplo, si yo peso 60 kilos y voy 1 hora al gimnasio, estaré gastando aproximadamente 300 kilocalorías por 1 hora. Aún así vaya 2 horas, son 600 kilocalorías. ¿Cuánto dijimos que había de glucógeno? 1200 mínimo, ni la mitad se gastó. ¿Qué pasa? Que el cuerpo es súper inteligente y no agarra de una sola fuente, agarra de varias. Agarra del ATP, agarra del glucógeno y agarra del tejido graso. Así, constantemente. Siempre estaba agarrando así de todos lados. No hay un switch que prenda y apague y te diga, ay, no, pura grasa. Ay, no, puro ATP. No existe. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si te vas a entrenar temprano, no te va a hacer que degrades para nada la musculatura. De hecho, la mayoría de las veces, bueno, no, ahora ya no tanto, pero antes de que estuviera con mi chica y de que viviéramos juntos, la mayoría de las veces yo entrenaba como a las 2 de la tarde, 1 de la tarde más o menos, y entrenaba en ayunas. Porque en la mañana a mí de manera natural no me da hambre, venga, nada más tomaba un café o me hidrataba o algo así. Soy de esas personas que se despierta y no quiere a veces comer nada porque no se me antoja. Ese es algo muy individual, ¿vale? Hay gente que se despierta con hambre. Ellos sí tienen que pararse y comer, ¿no? Pero no, como tal no pasa nada. O sea, yo me esperaba hasta después de mi entrenamiento, por ahí de las 4 o 5 de la tarde, y ahí ya empezaba a hacer mis primeras comidas. Obviamente yo tenía que cuidar la cantidad de kilocalorías, la cantidad de proteínas, y terminaba comiendo solamente 2 veces más o menos. Yo seguía avanzando y seguía teniendo mis progresos porque calculaba lo que tenía que comer y la cantidad de proteínas y todo lo demás, ¿vale? Que en realidad, pues, ni el número de comidas, ni el tiempo en el que se hacen es importante. Hay cosas que son un poco más y que les ganan prioridad, ¿vale? ¿Queda un poco claro con esto, Amira? Sí, coach, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda o algún otro comentario antes de que pasemos a la siguiente diapositiva? Yo, coach. Dime. Nada más le iba a preguntar ¿cuántos gramos de proteína dijo que se necesitaban? Dependiendo de la persona. Una persona que entrene de manera recreacional, entre 1.5 y 1.6. Una persona que ya se dedica a algún deporte, aunque sea de manera amateur, por ejemplo, un fisiculturista, un powerlifter, alguien que haga halterofilia, entre 1.8 y hasta 2.2 para ganancia muscular, ¿vale? Vale. Y de ahí nosotros tenemos que ir decidiendo. Ahí depende mucho de la persona. Hay gente que necesita menos, hay gente que necesita más. Ahora sí que a prueba y error, yo como asesor tengo que ir viendo cuál le acomoda más, ¿vale? Sí. Vale, muy bien. Y esto pasa, muchachos, porque hay algo a lo que le conocemos como teoría del reclutamiento. Como les había dicho, ¿qué pasó aquí con él? Ya. Como les había dicho, las fibras musculares, dependiendo de la función, se activan. Las fibras más resistentes están todo el tiempo activas, yo puedo moverme, pero conforme va costando más trabajo moverme, voy activando más fibras. Por ejemplo, estar aquí sentado dándoles clase, pues activa seguramente para mí es un esfuerzo ligero y me activa mis fibras tipo 1, nada más. Si yo, no sé, me pusiera a brincar, a saltar, algo que me cueste más trabajo, activaría, por ejemplo, tanto las fibras tipo 1 como las tipo 2, pero las primeras, ¿no? Las 2A. Y cuando estoy cercano a llegar a mi máximo, ya activo esas últimas fibras musculares. O sea, las 3 están en funcionamiento. Si se dan cuenta, es como ir agregándole funcionamiento al cuerpo. Es por eso que el entrenamiento para el desarrollo hipertrófico tiene que estar cercano
al máximo, pero sin llegar a él, porque si sobrepasamos nuestro máximo, pueden venirse problemas. El menor, pues fatiga de más y que me tarde mucho en reparar y que eso no me permita tener una buena técnica y que por lo tanto, pues gane poca masa muscular. Y en el peor de los casos, que me lesione. Y eso sí de plano me va a alejar del entrenamiento un rato y entonces mis ganancias se pierden. Yo les voy a enseñar cuáles son los porcentajes y cuántos son la manera en la que podemos cuantificar qué tanto esfuerzo podemos hacer, pero eso lo vamos a ver en otra clase, ¿vale? ¿Cuánto podemos hacer? Pues debe ser cercano al máximo, pero sin sobrepasarlo, sin llegar a leer. Entonces, todos estos entrenos en donde te dicen es que tienes que llegar al fallo muscular, mentira, tache, están mal hechos, están generando fatiga de más y es por eso que la mayoría de la gente cuando tú vas a un gimnasio y le empiezas a preguntar, están lesionados, porque hay una mal cultura del esfuerzo y no está basado en evidencia científica. Por ejemplo, como les había dicho hace rato, este es un ejemplo de entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo, algo a lo que le llamamos oclusión, que se trabaja por medio de la hipoxia muscular. Cuando tú tienes este pequeño tortiquete que no está tan apretado, o sea, solo es de manera superficial, y realizas un movimiento, lo que estás haciendo es que la salida de sangre de manera general la restringes, o sea, la haces un poco más lenta. Y lo que haces es de que bajas los niveles de oxigenación y de nutrientes que tiene la sangre que está en ese momento ahí, y por lo tanto el músculo se ve en un incremento de necesidades, y eso tiene como consecuencia un crecimiento muscular aumentado, con menos esfuerzo, que en realidad solo estamos incrementando como las necesidades al interior. Este tipo de métodos está comprobado que es muy, muy bueno, por ejemplo, para personas que están en rehabilitación, que han sufrido, por ejemplo, no sé, que se quebraron un bracito y su antebrazo, pues por el uso del yeso y la falta de uso se achicó, pero todavía les duele moverlo un poco. El entrenamiento de oclusión, pues obviamente los aleja de cargas altas, pero le permite tener la suficiente interacción como para que otra vez esa musculatura se regenere. O en personas que no hemos sufrido ningún accidente, ningún traumatismo, nos puede ayudar a darle un poco más de trabajo a grupos musculares que se han quedado rezagados. Lamentablemente solo podemos hacerlo con grupos musculares que están fuera del tronco. O sea, no le puedo poner oclusión, por ejemplo, a los glúteos, porque el torniquete no lo tendría que poner casi a la mitad del cuerpo y pues de nada me serviría. Para antebrazos, pantorrillas, cuádriceps, isquios, bíceps y tríceps, funciona bien. Hay algunos que se han ahí aventurado a hacer un poco el deltoide y dicen que puede llegar a tener beneficios, pero la verdad ya está difícil porque el deltoide tiene varios orígenes y varias inserciones dependiendo anatómicamente de cuál cabeza estemos hablando. Entonces está un poco más difícil. Pero para pantorrilla, cuádriceps, isquios, bíceps y tríceps puede ser una buena opción, sobre todo si ya